Familia hermosa, estamos de manteles largos. Esta familia de Iván Donaldson y el clan y el tribu. Llegamos a 2 millones, momento de celebrar. No, ¿eso qué? ¿Nosotros? ¿Eso qué? ¿Llegamos a 2 millones? ¿De qué está hablando? Bueno, llegó el máster Iván Donaldson a 2 millones de tribu, de familia. ¿Saben qué? Podemos formar un nuevo país. ¡Venga! Por el triunfo de la sociedad. Oye, bueno, pero... ahora sí, familia, felices. Es que lo tenía que decir. Vamos a ver un tema maravilloso. Se llama el niño eterno. Entiéndase también la niña eterna, ¿no? Pero prepárense, porque tiene tanto para sacarle jugo que nos va a transformar. Ándale. Un abrazo. Nagendra Torres, de Astrología Nagendra, de Astrovidas Naje y Ballet Parque para ustedes. Y Ballet Parking. Bueno, les saludo a su amigo Iván Donaldson, de Iván Donaldson. Ricardo Ferrón, de Música Cuántica TV. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Y efectivamente, en esta ocasión vamos a platicarles un poquito de esto del niño eterno, no confundir con el niño interior, que es algo diametralmente opuesto. Y también queremos platicarles un poquito acerca de el proceso de individuación, la sombra. En fin, va a estar, yo creo que va a estar muy bueno, yo creo que se van a divertir. Y la idea, como siempre, pues es inspirarlos, ¿no? A ver qué encuentran de nuevo en esta transmisión. Así que bueno, sí, bienvenidos. Bienvenidos todos. Sí, y podemos arrancar con que pues una persona que estuvo investigando mucho acerca de este niño eterno, incluso estuvo como muy metido en el tema, pues es Carl Jung, ¿no? Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung. Y él fue el que, tomando de la mitología este término, el puer eternus, a eternus. No confundir con el puerco eterno. No, es otra cosa. El puer. Que lo vi en la mitología, que es como este niño inmortal, ¿no? En la mitología se hablaba del niño inmortal. Y aquí más o menos, bueno, el concepto que maneja él es un poco diferente, pero sí tiene que ver con este niño que no quiere crecer. Incluso se puede comparar con Peter Pan, ¿no? Exacto, actualmente se conoce como el síndrome de Peter Pan. El síndrome del morrillo. El síndrome del morro que no quiere madurar. Y también conectado con la famosa, el famoso cuento, o ¿qué será? Anécdota, historia de Dorian Gray, ¿no? Por ejemplo. Okay. Que sería así ya como su parte más sombría. Más enfermiza. De ese trastorno, ¿no? Sí. Sí, y bueno, pues para que entremos en el tema, pues Carl Jung decía que existía, y estaba preocupado por esta situación, existía como una sociedad, una tendencia de la sociedad a tener estos adultos que no querían crecer. Y eso le preocupaba porque él decía que iba a afectar muchísimo en el futuro si no se trabajaba este problema, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo él decía que incluso podía llegar a ser un factor para que se destruyera la propia sociedad occidental. Porque él decía, es increíble cómo está sucediendo esto donde las personas no quieren crecer, no quieren madurar ni hacerse responsables de las cosas que les suceden. Quieren vivir eternamente en este Peter Pan, en este niño. Y este niño, obviamente, como no quiere responsabilidades, quiere de alguna forma que alguien más se haga responsable de lo que le sucede. Uh-huh. Exacto. Es lo que originalmente se llama como esta cosa de que no se corta el cordón umbilical con la madre, ¿no? Específicamente. También se asocia con esta cuestión del padre ausente, de que el papá no es como una figura que participa dinámicamente en la vida de los infantes, de los peques, y eso orilla al niño a generar una dependencia excesiva hacia la mamá, pero también la madre genera una especie de apego obsesivo hacia el niño. Entonces es una cosa que ocurre a la par, ¿no? Con mamá e hijo. Inclusive pueden ser también las dos partes, ¿no? O sea, tanto papá y mamá que también no quieren que su niño adorado sufra, ¿no? Sí, claro. También lo que es la sobreprotección. Exacto. Uh-huh. Hace décadas hablábamos de una adolescencia tardía que podría ser un problema, y ahora ya es un grave problema porque es una niñez tardía. Pues, ¿no? Entonces ya hablamos de que se hizo más crónico porque lo dejamos pasar esto, ¿no? Esta parte de poder madurar, de poderte separar como un ser independiente capaz de sobrevivir por ti mismo, ¿no? Claro. Exacto. Y yo creo también que este tema, porque si nos vas más o menos ahí entendiendo, si nos vamos explicando más bien, pues es un tema que puedes ver y hasta pareciera bastante ordinario ya en la actualidad, pues esta cuestión, ¿no? Del clásico muchacho, la muchacha que
pues no salen de su casa, tienen ya más de 30 años y siguen viviendo ahí con los papás. Hasta 40 años. Hasta 40. Hasta 50. Y es que, digamos que eso sería la parte más superficial de esto. Podríamos hablar 2 horas si quieren, ¿no? Al respecto. Y hay muchos videos que hablan de esto. Pero aquí en Códigos de Multiverso, pues nos gusta pensar más en las implicaciones y en otros tipos de tema que se pueden derivar de esto. Y una de estas vertientes, por ejemplo, que pocos hablan, es esta misma actitud de la sociedad infantilizada, ¿no? Esta sociedad que en realidad pues no es madura, ¿no? No tiene esta... Pues sí, precisamente esta madurez intelectual, emocional, y también es algo muy común que la mayoría de las personas emocionalmente no tengan esta madurez. Intelectualmente pueden ser muy inteligentes, pueden saber muchas cosas, pueden verse muy bien, pero emocionalmente es como si tuvieran 7 años, 6 años y se vuelve un problema que yo también siento que está pues cada vez más y más permeando a la mayoría de la humanidad, ¿no? De eso que tú estás diciendo... podríamos ponerlo en un concepto que es ser intolerantes a la frustración. O sea, no tenemos capacidad de frustración. Somos como niños chiquitos que si le quitas la sonaja, cámbiale el iPad, cámbiale la red social, se altera, se pone tiránico, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta parte de que todo nos lo están dando para que no tengamos necesidad de, con la frustración, aprender a madurar y adquirir por nosotros mismos los bienes, ¿no? O este concepto que nos platicabas, mi querido Master Naje, que es lo de la realidad líquida, por ejemplo. Sí. A ver, cuéntenos eso. Bueno, la modernidad líquida se habla filosóficamente, es un concepto que yo apenas acabo de conocer y en el momento que lo escuché realmente me sentí resonando e identificado porque es algo que se diluye en las manos. Un día de hoy tienes tantos likes, otro día no existes, otro día eres un super gente que todo el mundo te quiere, otro día no eres un villana o villano. Entonces yo creo que también tiene que ver con que todo es mediatista, todo es en el momento aquí. Yo quiero ahorita una pareja, me meto a Tinder. Yo quiero ahorita en este momento dinero, hago tal cosa. O pido un préstamo, ¿no? Un préstamo, lo tengo, que te dicen, no necesitamos ninguna credencial ni nada, nomás pídenos el préstamo. Es un poco estar como con el árbol de los deseos, pero no aprender a cosechar el árbol de las manzanas, ¿no? Y en ese sentido también es como si existiera en una analogía esta falta de raíces, ¿no? en los individuos. Entonces yo creo que este gran problema que es esa falta de raíz en el ser, pues es lo que va produciendo también que existan modas, movimientos, ideologías que en realidad pues no tienen esta profundidad, no van a nada realmente, ¿no? Sino que es pues esta conciencia infantil jugando, ¿no? Y perteneciendo a algo en un juego, ¿no? Exacto, y esto tiene todo que ver, como lo hemos mencionado también en otros programas, con la integración de diferentes factores, entre ellos la sombra, ¿no? Una cosa que caracteriza al Poder Eterno es que no ha integrado su sombra, no quiere reconocer las partes negativas, no quiere reconocer las cosas que le hacen daño, no quiere reconocer el daño que puede estar haciendo a otras personas con sus actitudes, sino que él piensa que es normal, piensa que todo el mundo debería de aceptarlo exactamente como está, que su condición es totalmente normal y que no tiene él absolutamente ninguna responsabilidad sobre eso, y que además de todo los demás tienen que solapar sus actitudes, ¿no? Exacto. Y si no lo solapan, viene el berrinche, viene la cuestión de la frustración, que además de todo son frustraciones terribles que los pueden sumir en una depresión muy, muy larga, ¿no? De muchos días. También otra cosa que menciona, esto por los mismos estudios de Carl Jung, es la integración del animus y del ánima, ¿no? Exacto. De integrar la parte, si eres hombre, integrar la parte femenina, si eres mujer, integrar la parte masculina, en un sentido en el que esto te provoque un equilibrio, te produzca equilibrio en tu comportamiento, sublimar las emociones, sublimar la conducta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y aquí se pone más interesante todo esto, porque esto que les comenta aquí Master Richard es, al menos desde mi perspectiva, la base para entender pues muchas cosas que pasan en el mundo, ¿no? La situación actual y el estado de conciencia en general, entendiendo que no nos estamos sintiendo ni estamos diciendo que nosotros somos superiores a las personas, sino que inclusive podemos estar peor, ¿verdad? ¿Quién sabe? No, seguro. Pero sí entender que pues en este sentido
pues gran parte de la problemática de la sociedad, y no nada más actual, ¿no? Sino en toda la historia, pero se vea más marcado en la actualidad, y es esta parte del trabajo con la sombra, ¿no? Este proceso de la individuación. Entonces, si eres una persona que por primera vez escuchas esto, a lo mejor cuando te dicen la sombra piensas en algo maligno, oscuro, del chamuco, ¿no? Pero en realidad no nos estamos refiriendo a eso. En la psicología, sobre todo en la junguiana, en la transpersonal, en muchos tipos de terapias humanistas, inclusive también en la freudiana, ¿no? Se llegó a hablar, sí, ¿no? ¿cómo no? Esta sombra es algo que todos nosotros tenemos en nuestra psique, y es algo que a muchas personas les cuesta muchísimo trabajo trabajar y sobre todo reconocer que existe. En la sombra están todos esos impulsos y todos esos deseos, todas esas fuerzas que no queremos nosotros aceptar o reconocer. Miedos también, ¿no? O miedos. Entonces, por ejemplo, una persona que a lo mejor de niño sufría bullying, ¿no? Tenía muchas ganas, por ejemplo, de gritarle a un compañero que lo dejara de molestar, pero se estuvo resistiendo, se estuvo conteniendo, y entonces como se resiste y se contiene esa energía, va aumentando y entonces tiene ganas de ahorcarlo. Pero como se sigue resistiendo esa energía y sigue sin demostrar y quiere aparentar ser un niño muy bueno, esa misma energía va a ir aumentando. Llega un punto donde a lo mejor cuando toma mucho alcohol o cuando pues digamos que se pierde esta parte consciente, está por ejemplo en una fiesta, ya se pasó de copitas y no sabe por qué le viene esta furia inmensa y pues casi mata a golpes a alguien porque le dijo un comentario tonto, ¿no? Por no hablar de Will Smith, por ejemplo. Bueno, de hecho, eso ha pasado innumerables veces en las cantinas. Exactamente. ¿En dónde? Yo no conozco esos lugares. Y entonces, ese es el gran problema. Mientras no se trabaja la sombra y no se reconocen esos impulsos dentro de nosotros, pues más agravante se pone. Es muy interesante, ya lo hemos creo que tocado este tema en algunos programas, porque no nada más se queda ahí. La sombra también es un mecanismo, tiene mecanismos de defensa donde va a tratar por todos los medios de hacer que la persona no se responsabilice de sus actos. Entonces va a querer culpar a Dios, al universo, a los padres, a la familia, a la esposa, a los amigos, arcontes, a los arcontes, al gobierno, a los Illuminati, a todo, con tal de que la persona no reconozca esa pulsión o esa sombra que existe dentro de él. Y es algo muy común, por ejemplo, cuando se habla de esto del espejo, ¿no? De la filosofía del espejo o la ley del espejo, que hay personas que se empiezan a ofender, ¿no? Yo no puedo ser así, ¿cómo va a ser mi espejo una persona tan nefasta, ¿no? O alguien que le hace eso a otra persona, pero no se dan cuenta que son seres humanos y como seres humanos pues podemos hacer todo. El problema es cuando no reconocemos que esos impulsos también están dentro de nosotros, ¿no? Yo creo que hay que puntualizar y algo muy, muy importante sobre lo que estás diciendo, es que mucha gente confunde esta cuestión de la ley del espejo, ¿no? Como que todavía no lo acaban de aterrizar, que no tiene que ver con que te identifiques con las cuestiones terribles que pasan en el mundo. No. Lo que quiere decir es que cualquiera de nosotros, bajo la cierta circunstancia o la circunstancia adecuada, podemos manifestar esas cosas. Cualquiera de nosotros, siendo seres humanos. Y que se resume en la frase de lo que no me gusta en ti, lo trabajo en mí, ¿no? Así de simple, así de sencillo. Pero bueno, a lo que íbamos retomando el tema es que este tema de la sombra, pues como ves, empieza a tener y tiene implicaciones muy fuertes. También es la clave para entender ideas como por ejemplo enemigos del Estado, ¿no? O pensar que cierto grupo de personas que piensan diferente a ti son tus enemigos. Esta idea, ¿no? De pertenecer a un grupo, a una sociedad, a una religión y que todo aquel que no pertenece a eso es tu enemigo. Esta idea también muy judeocristiana, ¿no? Del enemigo que está ahí atacándome. Todo eso es la sombra. Todo eso es la sombra que no se ha trabajado y que es parte fundamental del niño eterno, ¿no? De lo que están diciendo, a mí me recuerda que hay una frase que dice, lo voy a cambiar un poco como Chespirito la cosa, pero dice que hay que temer de los hombres poderosos y fuertes, pero nunca tomamos en cuenta que hay que tener también miedo de la gente débil, que guarda toda esta, digamos, vulnerabilidad que de la que se está hablando. Una máscara de soy débil, pero cuando el débil se desinhibe, es peor que el fuerte, porque el fuerte por lo menos es el tirano que tienes enfrente, puedes tratar.
Pero el débil puede ser una persona que dice, la sociedad me lo debe y se lo cobra. Es esa sombra escondida. Y si nos ponemos a ver rápidamente esto, venimos del vientre, estamos en un ambiente perfecto, salimos y tiene que haber algo que se llama separación e individuación. Claro. Y no ocurre porque es tan adictivo y tan contrastantemente feo la separación, la realidad externa, que entonces uno mejor dice, yo prefiero ser un débil, que le doy la responsabilidad al gobierno, a quien sea que tome mis decisiones. O a los maestros, a los a papás. los maestros, Ajá. porque Alguien así afuera. no soy responsable de las decisiones que tomé. O al gurú del momento, ¿no? Sí, Al gurú del momento O sea, también, yo. es que él me dijo que yo hiciera esto y esto, ¿no? Entonces, si me equivoco, pues fue culpa del gurú del momento, ¿no? Es correcto, sí, Es sí, culpa sí. de Sadhguru. Es culpa del Saguru. O de Lenin, que iba a decir algo, pero... sí, no, yo te iba a decir que incluso Carl Jung decía que de lo que tú comentabas, incluso iba como un poquito más allá porque decía que el mundo está acostumbrado a pensar que los que han hecho daño al mundo han sido los hombres fuertes. Ah, Pero sí. que eso es una gran mentira. Realmente quienes han hecho el mundo un poco de crueldad y cosas que no que han sucedido y que nadie se ha hecho responsable ha sido por culpa de gente débil que no supo aceptar o más bien dicho que no supo decir no a una situación. Exacto. Y Eso por lo quise tanto decir. aceptó el totalitarismo que decía que ese era el gran problema. O sea, Claro. si los... nosotros estamos acostumbrados como sociedad a que todos somos gente de bien, o así nos han dicho. Entonces, si tú eres una persona de bien, ni siquiera puedes aceptar la sombra que dice que tú podrías en algún momento llegar a ser el mal. Sí. O sea, a lo mejor ni siquiera de forma ya que la tengas tú, sino simplemente el aceptar que yo puedo en algún momento ser una persona mala. Lo borro por completo Sí. y digo, yo no puedo ser eso, entonces por lo tanto yo vivo en mi zona tranquila, donde yo no me voy a meter en problemas para nada, yo voy a simplemente actuar bajo mi comodidad para no hacerle daño a nadie, pero tampoco responsabilizarme de nada, que todo pase, dejemos que pasen las cosas y por lo tanto él decía, cuando llegue el totalitarismo, estas personas se van a aprovechar de la debilidad de ellos. ¿Por qué? Porque lo mismo va a suceder. Va a haber gente que no va a poder decir que no ante una situación, no va a poder enfrentar la situación y lo único que va a decir es yo soy una persona buena y por lo tanto aquí me quedo, no me molesten. Y eso lo hemos visto mucho actualmente, Sí. ¿no? Sí, si me dicen que me quede en tal lugar, me quedo en tal. Así y yo no me muevo. De hecho, una característica muy, muy marcada de este tipo de trastorno, de este tipo de conducta, es al no querer integrar la sombra, esa parte de malicia, esa parte de maldad. ¿Por qué no decirlo? Porque eso es Sí. lo que es. Al quererla bloquear, al quererla negar, están tratando de evitar a como dé lugar cualquier tipo de conflicto. Son personas que no toleran el conflicto, se alejan del conflicto, pero no tanto por el conflicto en sí, sino por no querer aceptarse a sí mismos viviendo en un conflicto, teniendo Sí. que defender una posición determinada, Sí. teniendo que defender su propia verdad. Esa es la parte más... Un ejemplo muy bobo a lo mejor, pero es por ejemplo, cuando a alguien le pasa algo no grave, pero por ejemplo que alguien se cae, cuando yo voy caminando y Lenin se ríe, y Lenin dice, no, pero ¿cómo me voy a reír si no, es mi brother en la canción? Pues te puedes reír, no se mató la persona, ¿no? Fue chistoso como se movió, casi se embarra en la banqueta, pero de ahí no pasa. No, nosotros nos queremos mucho y nunca podemos tener malos pensamientos. Y entonces, ¿qué crees? La gente que sabe que tenemos esta parte de la sombra, hacen lo que ustedes acaban de decir. Sí. Se aprovechan de nosotros. Sí, de hecho, perdón, ya rapidísimo, otra de las cosas es el no saber decir que no. Es decir, buscan cualquier tipo de pretextos, cualquier tipo de razones, cualquier tipo de excusas, pero no dicen claramente un no en el momento adecuado y en el momento apropiado, ¿no? No tienen esta facultad de decir, no gracias, ahorita no. Pues yo creo que no. Pues yo creo que no. Totalmente de acuerdo. Y para explicar un poquito más también todavía esto más de la sombra, un ejemplo muy grande se da en pues ideas estúpidas como el racismo, ¿no? Ideas xenofóbicas, un montón. Y un ejemplo muy claro, por ejemplo, son las personas que se oponen, pero de una manera ya bastante violenta, bastante irracional, por ejemplo, a las relaciones entre hombres y hombres y mujeres con mujeres, ¿no? Y es esta misma pulsión, ¿no? El hecho de no reconocer que a lo mejor yo puedo pensar que un hombre es muy guapo, ¿no? Entonces, como yo tengo esta idea de que hacer eso es pecado o está mal o es algo muy maligno, comienzo a bloquearlo y a bloquearlo hasta que, en casos ya muy enfermizos,
pertenezco a una sociedad o a un grupo que en verdad tiene odio contra personas que gustan de su mismo género. Por eso existe la homofobia, ¿no? Exacto, y en realidad eso surgió porque no se trabajó con la sombra, ¿no? Y para que el enemigo que está afuera, que es el causante de que existe el mal, no me provoque a mí un instinto que no conozco en mí. Exacto. O una atracción. Claro. Exacto. Ahora, para empezar allá a encarrilarnos, ¿no? Un poquito más. ¿Cómo se puede trabajar esto? ¿Cómo podemos trabajar la sombra? Lo primero y lo más importante es, y en eso coinciden muchos psicólogos y demás, es aceptarla, ¿no? Lo primero es aceptarla. Entonces, aquí no va a faltar quien diga, ay, pero ¿cómo? Entonces yo tengo que aceptar que quiero matar a la suegra, entonces la mato, ¿qué hago? ¿No? Entonces, no. El primer punto es reconocer, por ejemplo, si fuera el caso de la suegra, pues es reconocer que no te cae bien y que no tiene nada de malo aceptar y reconocer que no te cae bien. Ya si pasaste ese punto, ya estamos de gane en cuanto al trabajo de individuación, en un ejemplo así de simple, ¿no? De hecho, Jung decía que había 3 pasos. Uno era aceptarte a ti, otro era aceptar tu entorno y el tercero tener un propósito de vida. Exacto, sí. De hecho es lo que yo les iba a decir, que con todo lo que estamos viendo, la solución, porque decías, bueno, ¿qué es la solución? Que es lo que decía el Master Iván, el proceso de individuación y el entender que tú eres un individuo y que te puedes autorrealizar y no pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Qué vas a evitar con este proceso de individuación? Pues que no existan grupos, que luego pasa muy seguido, grupos radicales, como decía Master Iván, que de repente te dicen o tienen normas y reglas que quieren dictar y la gente que no ha trabajado toda esta parte, pues las absorbe por completo y las hace suyas, sin siquiera racionalizar si son correctas o no. Por eso vemos movimientos tan fuertes donde tienen ciertas reglas y te dicen cómo debes actuar tú y lo único que haces es seguirlas porque no has trabajado tu proceso de sombra, tu proceso de individuación que te permita decir esto me gusta pero esto no y yo quiero hacerlo así porque soy un individuo y como individuo yo puedo tomar muchísimas herramientas y crear algo que a mí me guste, no algo que digan los demás. Pero como decíamos, cuando el niño eterno hace este pacto con los padres, puede ser, donde dice, bueno, sí, yo no me quiero responsabilizar, quiero siempre ser niño, por lo tanto le pide a otro que se haga responsable. Esto mismo pasa cuando surgen estos grupos radicales que te dicen cómo debes actuar y qué debes hacer. ¿Y tú qué haces? Pues simplemente lo sigues y crees que estás en una familia donde te están dando cosas. Perteneces, en un sentido de pertenencia. Y ahí viene y radica el problema de lo que decía Carl Jung. No se dan cuenta que más bien ahí lo que están haciendo es actuar por un tercero, cuando ellos mismos pueden generar todo un sistema individual, porque a eso venimos al planeta, a ser seres individuales, ¿no? Y a eso voy, que Carl Gustav Jung y muchísimos psicólogos, psiquiatras y personas dedicadas a la investigación de la conciencia, de la mente. El mismo Gurdjieff, de los mecanismos de la mente, etcétera. Todos coinciden en algo y es una clave muy importante, y es que el proceso de individuación es precisamente individual. Entonces no existe como tal un método, ¿no? Como decir, es que es el método que inventó Richard y el método dice que primero me voy a parar en un pie. No, sino que cada uno tiene que encontrar la manera en cómo realizar este proceso, pero lo importante es que te transforma en un individuo, y esto significa un ser completo. Para las personas que se quieran ir todavía más para allá, pues después de convertirte en un ser completo y en un individuo, ya podemos hablar de trascender, de volverte uno con todo, pero es ya en un nivel de madurez que la mayoría de personas aún no llega, ¿no? Sí existen, así como, pues de alguna manera, como métodos que pueden ser una ruta para empezar a trabajar con estas cosas. Herramientas. Como herramientas, ¿no? Una de ellas, que es de hecho la principal, que es lo primero que promovería cualquier tipo de terapia, es la de integrar lo inconsciente con lo consciente. Absolutamente. Buscar la manera de conocerte a profundidad, encontrar todas esas cosas que tú sientes que no resuenan contigo o que sientes que no están en ti, que en realidad sí están en ti. Muchas de las cosas que a veces no llegamos a entender
entender cuando hablamos de la identificación es que nosotros no solamente nos identificamos con aquello que nos gusta, también nos identificamos con lo que no nos gusta. Claro. Si hay algo ahí que estás rechazando, es porque tienes una identificación negativa con esa circunstancia en particular. Sí. Pero ahí está. Si algo te está causando ruido, si algo te está causando algún conflicto, es porque en el fondo está resonando con una parte de ti. Totalmente. Entonces, esas son las cosas en las que puede una persona empezar a comprender la parte inconsciente, ¿no? El consciente es como lo hemos visto en diferentes espacios, es esta atención con la que están, por ejemplo, ustedes ahorita viendo este video. Este es el consciente con el que vamos interactuando y tenemos una plática y hacemos todas las cosas que hacemos. El inconsciente es lo que está en el fondo, que es como algo que está todo el tiempo ahí girando y que está compuesto de muchos tipos de emociones, pensamientos, sentimientos, programaciones, patrones, conductas. Esa es la parte que hay que hacer más consciente, darnos cuenta de lo que está en lo profundo. Y ahí rápidamente este paréntesis, que también considero muy necesario, es que sería extraordinario que la mayoría de las personas, por ejemplo, al ver este video, ¿no? A escuchar esta información o por donde sea que les llegue, dijeran, sí, es buena idea, voy a empezar a transformarme a mí mismo, ¿no? Y voy a trabajar. Pero en la realidad, la mayoría de los casos se da por accidente o por cuestiones, vamos a llamarles, pues kármicas, por decirlo de alguna manera. Y es esto que comentabas también, Master Richard, hace rato, ¿no? Y es que, pues la verdad, la mayoría de las personas empieza la madurez o sale de este niño eterno o comienza a trabajar su sombra hasta que en verdad toca fondo, hasta que en verdad la vida los orilla a eso, porque si no es de esa manera, la gran mayoría pues no entendemos, ¿no? No entendemos hasta que no lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Ahí hay otra, ya nada más rapidísimo, Ponchini, hay otra cosa que también podemos llegar a comprender para trabajar con esas cuestiones de el no madurar, el no tener esta capacidad de madurar, de la responsabilidad, y es la de simplemente reconocer que va a haber momentos en la vida que sean de frustración, va a haber momentos de dificultad, va a haber momentos en los que nos paremos así cualquier día de la semana con el pie izquierdo, y con todo y eso habremos de encontrar la forma de funcionar en nuestra vida, de realizar las actividades que hacemos, y no siempre vas a estar así como con la cara sonriente del emoticón ahí del WhatsApp, no siempre vas a tener esa disposición. Sí es posible polarizar, sí es posible trabajar con tus estados, pero entender que también parte de la madurez y parte de crecer es confrontar esos sentimientos. Sí. Los sentimientos de que no siempre va a ser miel sobre hojuelas. Hay veces que hay dificultad, hay veces que hay conflicto, hay veces que hay que resolver problemas, y eso es parte de madurar. Y aquí también, perdón, rápidamente, mi querido Naje y Lenin, un ejemplo, ¿no? Me pasó, por ejemplo, con un meme, ¿no? Este meme, por ejemplo, decía, no me acuerdo así exactamente de la imagen, pero en pocas palabras decía que, pues, el despertar espiritual, pues, realmente viene cuando sucede una especie de crisis, ¿no? Una especie de tocar fondo, un apocalipsis interno, ¿no? Entonces es curioso porque alguna vez llegué a compartir ese meme en alguna de las redes sociales y algunas personas así como que se reían de, yo nunca pasé por eso para mi despertar espiritual. Lo cual, bueno, es muy respetable, digo, ojalá y si no hayan pasado nunca por eso para supuestamente despertar espiritualmente, pero realmente lo que yo entiendo, aquí entendemos como un verdadero despertar espiritual, forzosamente tiene que venir de esta parte oscura y de esta parte donde realmente todo se destruye, si no, al menos desde nuestra perspectiva, pues no estamos hablando de un despertar espiritual, sino de un disfraz de este niño eterno haciéndose pasar ahora por espiritual y consciente, ¿no? Y el día que te pase esa circunstancia, como no la sabes manejar, pierdes tu despertar espiritual. Entonces, ¿qué tanto, no? Pero tú ibas a decir algo. Sí, de hecho, lo que también decían es que, un ejemplo, tú tienes un despertar espiritual, ¿no? Y dices, bueno, ya soy espiritual, ya me di cuenta, ya esto. Pero la realidad es que se dice que la individuación es un proceso. Exacto. O sea, no es como la lotería, ¿no? No es un como, trancazo, así. No es como que de repente sacaste la lotería y entonces ya te hiciste millonario y ya entonces ya a partir de ahí ya eres pura luz y todo. Exacto. Es que hoy amanecí individuado. Sí. No, pues no. Sino que es un proceso continuo donde estás observando tu sombra y utilizas esta sombra para
para llevarla a tu consciente y no destruirla, no atacarla, sino más bien ver cómo eso lo puedes utilizar también en tu vida, Claro. ¿no? Cómo puedes esa sombra utilizarla para crear algo. Y algo que decían acerca de la individuación también es que los seres humanos, como decimos, o sea, tú imagínate que de repente un día dices, bueno, ya ya me iluminé y por lo tanto yo creo, Ya me la sé. ya me la sé de todas, y yo como soy pura luz, jamás voy a poder aceptar a alguien que vea que tiene obscuridad. Ándale. Porque entonces aléjenlo de mí porque yo ya estoy vibrando a un nivel altísimo. Altísimo. Porque Y tú, siento pobre, sus tú vibras. pobre mortal. Mis gases sí. huelen a flores. Y siento sus vibras y me hace daño, ¿no? Entonces, no, yo ya voy a estar buscando. No, sino más bien lo que decía Carl Jung es, cuando tú llegas a tu proceso de individuación, te vas a dar cuenta que que tú eres un ser que puedes hacer el mal. Claro. Y es cuando viene todo el trabajo. Y donde la yo digo, abrazas a la sombra, ¿no? sí, pero además de eso dices, desde mi proceso de individuo, yo entiendo cómo funciona el mal. Yo sé que puedo hacer el mal en el mundo, Pero elijo no como hacerlo. individuo elijo no hacerlo. Elegir. Ahí es donde Esa está la es la cuestión, palabra. la elección. Y le diste la clave, esa es la Sí. diferencia, porque Es el la problema es las diferencia. personas que no reconocen que existe esa oscuridad en ellos. En cambio, cuando la reconoces y eliges no hacerlo, eso realmente es ser consciente. Sí, claro. ¿no? O sea, yo puedo decir, vi no sé, un pajarito que pasó. Un cariño. Un cara niño que pasó y puedo aplastarlo, ¿no? Porque Puedo me ves tan hacerlo, o sea, soy mestizo. un ser humano, tengo las habilidades para llegar y aplastarlo. No, y el cara de niño sí te dan ganas de aplastarlo. Sí, o sea, sí, 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 se ve no terrible. sean Sí se ve fuerte. gachos. Sí, sí, sí. Pero desde mi proceso de individuación, para mí, no es necesario hacerlo porque ¿qué caso tiene? O sea, no le veo Exacto. como un motivo para hacerlo, un propósito. Exacto, eres consciente. Ajá. Inclusive si ves, por ejemplo, la astrología y lo vemos como arquetipos que representan cierto tipo de energías que producen un efecto en el ser humano, son para que realmente podamos tener un proceso de individuación. Trascenderlas, ¿no? Sí, porque la carta natal no está hecha para que sepas cómo eres, Sí. sino para que sepas cómo tienes las tendencias para llegar a la iluminación, Para transformarlas. Conociendo tu sombra. Y hay un aspecto muy bonito que me gusta de la astrología, que es Urano. Urano causa, le dicen uranazos, porque causa sorpresas. Sí, de verdad, así como el Saturnazo, el uranazo. ¿Cómo estás? No es que me di el uranazo. Me dio el uranazo, hijo. Uranazo. El profetizo me llegó con el uranazo, ¿no? Bueno, así. Entonces, el uranazo ocurre afuera como algo que tú crees en tu conciencia, que no tiene nada que ver contigo, para que te mueva el tapete, te involucres con eso y digas, no, sí tenía que ver conmigo, cómo me Claro. llevo en mi familia, o cómo está mi empresa, o etcétera. Bailamos con el ura. Bailamos con el astro. huracán, tarararara, y esto lo hago para divertirme. No. No. Entonces, básicamente, me encanta lo que se está diciendo porque es, ¿por qué no amar a la sombra? Y lo que dijimos en el desayuno. Cuando la gente piensa en la iluminación, y a mí me pasa mucho escucharlo, y yo creo que yo también lo he vivido así algunas veces, es, me voy a iluminar, voy a mi clase de yoga, ¿no? Sí. Voy a ir a tal cosa. Cuando nos iluminamos todos juntos, porque tú no ves una distinción afuera, lo que tú decías, Lenin, la sombra que antes me era así como choqueante, ahora es para mí parte de la empatía. Mira, esa persona todavía está en el proceso que yo viví y lo voy a abrazar, Claro. porque es una forma de hacer más extensiva mi luz. Y aparte ni siquiera es una necesidad. Si la persona no No. quiere, pues bueno, la respeto y no estoy ahí, ¿no? No hay, ni Como a- también no es Sí. una necesidad que tú estés controlando el proceso Exacto, de los demás. exacto, exacto. no hay el apego de voy a salvar al mundo, que Le no hay voy a- nada que salvar. Le voy a dar el uranazo, pues tampoco. No, eso sí tampoco. sonó feo. Ahora, yo para ir cerrando mi parte, quería decir porque siento que es importante poner estos ejemplos. Uno muy rápido que puedo poner es una persona, por ejemplo, que es neurótica, ¿no? Entonces, esta persona tiende a ser muy neurótica, por ejemplo, cuando maneja, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer y que se dice que es, bueno, pues reconocer y aceptar esa sombra. Entonces, lo primero es reconocer y aceptar que cuando me subo al carro me pongo bien neurótico, me pongo bien locotrón, ¿no? Entonces, si ya acepto eso y digo, ok, ya acepté y ya vi que sí, me pongo bien loco cuando me subo al carro. Al hacerlo, comienzo a reconocer que no es porque en México manejan con las patas, porque maneja puro cafre, porque la licencia se le dan a puro tarado y todas esas cosas que he dicho, sino porque me doy cuenta que tengo un tema, como dirían los fresas, tengo un issue, que me produce precisamente este conflicto y me pongo neurótico. Entonces, lo primero es aceptarlo.
El segundo es observarlo sin juicio alguno. Ya lo vi, ahora no voy a juzgarlo. Entonces voy en el carro, pasa uno y de repente siento esta pulsión, me acuerdo y digo que reconozco que estoy molesto, y ahí comienza la magia. Porque en el momento en que reconozco que estoy molesto por eso, inconscientemente surge la pregunta: ¿y quién está molesto? Y entonces comienzo a desidentificarme con eso, y al hacerlo transformo ese impulso, y resulta que la persona que era neurótica para manejar se vuelve un conductor estrella, porque se dio cuenta que esa energía y esa fuerza que tenía la podía enfocar, o elige enfocarla en tener una mejor concentración en el manejo. Pero si no pasa por este proceso de transformación y aceptar esa sombra, nunca va a poder realmente superar ese trauma o esa conducta de neurótica. Y tendríamos que tener un programa de horas para poner más ejemplos, pero creo que se entiende un poquito a qué nos referimos con esto, y sentimos que tiene una dirección o una relación directa con esto del niño eterno y muchas cosas que pasan en la sociedad. El por qué el aumento de es que cada vez hay más robos, es que cada vez la gente está peor, es pues hay que trabajar esa sombra, y mientras no existan programas, cosas en la cultura, o el mismo individuo no se interese por trabajar en eso, sino que los medios de comunicación, la sociedad y todo esté inculcando a las personas que cada día se hagan menos responsables, ¿no? El gobierno sacando cada vez más leyes y cada vez más leyes de cosas que simplemente son sentido común y que no tendrían por qué tener una ley, y bueno, ya me empecé a enojar, mejor me observo, acepto ese coraje y lo transformo. Revisa tu sombra, por favor. Sí, ya me di cuenta. Porque no así es como la mía. Y bueno, yo con esto me despido, les mando un abrazo muy grande, se despide su amigo Iván Alonso. Aplausos. Qué bárbaro. Qué bárbaro, no, sí, ahora sí. Ahora se me sí. metió Sócrates. A mí me gustaría, para cerrar, resaltar esta cuestión, por ejemplo, ya que hablaba sobre este ejemplo tan bueno que es el del tráfico, que igual lo mismo, ¿no? Bajo la circunstancia adecuada, cualquiera de nosotros puede ponerse muy mal, puede ponerse muy nervioso, puede ponerse en el estado máximo de histeria, ¿no? Recordar también el poder del lenguaje y el poder que le estamos dando en nosotros mismos. Esta cuestión con la tolerancia es una cosa que también la llego a mencionar mucho, que no es lo mismo tener tolerancia que tener paciencia. Son dos cosas completamente distintas. La tolerancia por sí misma habla sobre un soporte, ¿no? Sobre estar soportando algo, sí, algo que soporte. Está esa fuerza de encarnijamiento, pero la tolero. Como una presa sosteniendo el agua, ¿no? Estoy tolerando tu estupidez, estoy soportando, maldita, ¿no? soportando. Y eso tarde o temprano se va a romper. Claro. Como cualquier soporte, ¿no? Cualquier soporte que ya se está venciendo, pues se va a romper. No tiene nada que ver con la paciencia. La paciencia originalmente ocurre desde otro lugar de nosotros. Es de un lugar en el que sabes que cualquier cosa va a funcionar de cualquier modo. Simplemente te conectas a tu centro, te conectas a tu paz interior, te conectas a lo que para ti es esa paz, esa tranquilidad, y ya no necesitas tolerar. Comprendes que todas las cosas tienen una fluidez, tienen un funcionamiento, y que si estás atorado en el tráfico, en algún momento se va a desatorar. Exacto. Pero son visiones diferentes, ¿no? De esto. Y se despide Ricardo Ferrón de ¡Qué bárbaro! ¡Aplauso! Rich para presidente. No, sí, andamos, pero bárbaros. No, espérense, porque me toca a mí, perdón. No, es que cada vez está poniendo mejor esto. Bueno, aquí hay algo que yo quiero compartir, que son, Jung le llamaba complejos o rasgos de personalidad, que de alguna manera son formas o fórmulas de la conducta y de los procesos internos. Paréntesis, que no están ustedes listos para saberlo ni yo para contarlo. Mi querido aquí Nagendra casi no le gusta decirlo, pero esto también que va a presentarles es algo que él estudió, porque aquí nuestro querido Nagendra es psicólogo. Pero no vais a decirle edad, hijo, no vais a decirle edad. Estudió su carrera de psicología y todo, entonces la verdad es que sí sabe bastante de psicología. No. Pero bueno, ahí va. Después de eso, esto lo hago. No, ahí va. Entonces, básicamente los complejos o rasgos de personalidad tienen que ver con esta fórmula externa de conducta y el porqué de la conducta internamente. Y entonces tiene 12 arquetipos, los maneja así Jung, de la personalidad, y que no nos permiten de alguna manera, y hay que trascenderlos para llenarlos de luz a través de integrar la sombra y la luz, que son 12. Están divididos en 3 grupos de 4. El ego, el alma y el yo. Vamos a verlos rapidísimo. Porque sí es como muy extenso, pero vamos a ver nomás los nombres.
que es el ego. El ego tiene un personaje, un arquetipo que se llama el inocente, el que no se da cuenta de las cosas y obedece, ¿no? El héroe, el que viene a salvar. Es el 2. Ajá. El 2, el 3, el ayudador o cuidador. Yo te cuido a ti, ¿no? Tú no eres responsable, yo te cuido, ¿no? Uh-huh. Pero no me dejes de querer, ¿no? Y el cuarto, el huérfano, aquel que tiene lo que tú decías mucho también en el otro programa, es esta conciencia... ¿Huella de abandono? De victimismo por la huella de abandono. Víctima. Entonces, si te das cuenta, estas son como trampas, si los ponemos en palabras más claras, de los que te puedes entrar en el proceso de no ver tu sombra, porque estás polarizado en un tipo de personaje. Sí, o sea, ¿cuál de esas conductas estás manifestando? Exactamente, eso es lo que me gustaría compartir. Fíjate, ahora vienen los del alma. Y dice... Y también explicarles que no es que uno sea mejor que otro, ¿eh? O sea, los 12 tienen son simplemente características. De hecho, si los observas en nosotros, todos tenemos uno prioritariamente, claro. Luego secundaria y terciariamente. Sí. Bueno, los del alma ahora son, fíjate, el rebelde, ¿no? El que llega, el destroyer, el que quiere ir en contra del sistema, pero sin entender por qué. El profetizo hoy. Saludos, profetizo, perdón que lo estamos calumniando aquí. El 6, el explorador, aquel que tiene esta curiosidad. Yo le decía mucho a Richard que yo cuando veo lo de esto, pero él en trascendido, es esta parte de explorar, de conocer todo. En otro programa decías, yo me he metido hasta en cosas tenebrosas por andar explorando, ¿no? La curiosidad mató al gato. El 7 es el creador. Yo identifico mucho, por ejemplo, Ivanovich en ese, porque es el que está con la cultura, con la ciencia, con la difusión, con la divulgación, con embellecer el mundo, etcétera, ¿no? El 8, el amante. Yo ahí sí puse a Lenin porque no saben su historia, pero pues es muy amoroso. Es un buen amante, es un buen amante. Y lo sabe por experiencia. Aquí y Lenin en la calle se y el callado, ya me quemaste, ya nos exhibiste. Aquí tenemos las piernitas juntas, ¿no? No, el 8, yo creo que ninguno de nosotros somos en realidad, pero el 8 es así como ese coqueto, ya seductor. Ya salió. Y ya me voy al último porque me robé el micrófono, voy a la parte del yo. Acuérdate que estamos revisando el ego, el alma y ahora el yo. Usted es el 8, ¿no? No, yo tengo otro, pero no lo quiero decir porque si me van a agarrar la onda cañón. Pero yo lo tengo muy identificado y no es el 8. Bueno, el 9 es el comediante. Es ¿cómo se llama? El chistosito. ¿Pero cómo se llama? El Heyoka. Heyoka. Haz de cuenta. El 10 es el filósofo, el mentor y el sabio, un tipo como el Yoda. El 11, el mago y el sanador. Y por último, el 12, el gobernante, el que no le importa que la gente lo quiera, sino que se someta a él. Entonces, ya por último, estos son los 12 fórmulas de bucle. O máscaras, ¿no? Máscaras que no nos permiten integrarnos con nuestra luz y nuestra sombra, como decía Lenin, como decíamos todos los compañeros. Entonces, yo los invito a que creemos una tercera. No es cierto. A que nos liberemos de ella y se despide Nagendra Torres de Astrovidas Najes, de Astrovidas, todas las Astrovidas. Aplausos. Naje para presidente. Y entre paréntesis nada más explicar esto, ¿no? Que esto que les comentó mi querido Master Naje, pues son estas 10 máscaras, 12 máscaras, que está también muy conectado con el enneagrama y con otros tipos de, ¿cómo le podríamos llamar? Pues de visiones al respecto. ¿No? Son arquetipos. Lo puedes entender en que, por ejemplo, el número 1, pues no se va a permitir hacer las cosas que hace el número 3, el número 3 no se va a permitir hacer las cosas que hace el 4, etcétera. Entonces, la idea para ser menos neuróticos, para trabajar la sombra es, pues primero reconocer, ¿no? Ese carácter, esa personalidad, esa máscara en nosotros. Cacharlo, ¿no? Y empezar, ¿no? Por ejemplo, el ayudador que diga, bueno, pues en esta ocasión ya me voy a quitar esta pulsión de ayudar y más bien me voy a ayudar a mí mismo, ¿no? Porque a mí no me ayudo a todos los demás, ¿no? Entonces, exacto. Es un paréntesis. Como tú comprenderás. Sí. ¿Tu mamá? ¿Por qué traes esto? Es que se me caen las orejas. O sea, mira, si le hago así, se me va para abajo. Sí, no, es que anda punk. Pues ya es que yo, ¿qué más digo? Ya lo dijo todo acá. No. Nomás nos digan nuestros secretos. Sí, yo creo que, nada más para cerrar y dar otro ejemplo que también luego sucede, ¿no? Porque por decir algo. Sí, porque ya no puedo decir nada. No, por decir lo que platicábamos del ejemplo de la luz, también sucede en la oscuridad, ¿no? También es cierto que a veces los seres humanos nos vamos para un lado o para otro. Entonces, muchas veces cuando no has trabajado este proceso de individuación, te creas la idea de que eres menos que otra persona, ¿no? Y también esa sombra de yo soy el malo y por lo tanto la otra persona es el bueno. Y por lo tanto yo vibro muy bajo
Y cuando veo a una persona que se dice espiritual, hasta me siento menos. Sí. Creo que eso también es importante, que los seres humanos como individuos, cuando hagan este trabajo, se van a dar cuenta que nadie es más ni nadie es menos, que nadie es luz, que nadie es sombra, que todos somos luz y que todos somos sombra. Todos van al baño. Que todos van al baño, que todos somos iguales. Pero nos cuesta un poquito el trabajo de individuación, porque cuando lo hagamos nos vamos a dar cuenta que como individuo va a haber cosas que no le van a gustar a los demás. A lo mejor vas a dejar de pertenecer a ciertos grupos, te van a dejar de decir cómo vivir la vida, porque ya te vas a dar cuenta cómo la tienes que vivir tú. Y eso muchas veces pensamos que es negativo, porque nos han enseñado el estado de pertenencia, el de pertenencia, y si no estás en algún grupo, a lo mejor hasta te sientes solo, o si no estás en un núcleo que simule la familia o en la propia familia, pues piensas que eres el no querido, pero no, te vas a dar cuenta que más bien es al revés. O sea, ya estás obteniendo las herramientas para ser tú un individuo especial, único en este universo, y que lo demás ya es como secundario totalmente, ¿no? Porque lo más importante es que tú te desarrolles como ser humano, ¿no? De hecho, me gustaba algo que por ahí vi de Dostoyevsky, que decía que imagínense que un día hubiera un mundo donde todo es perfecto y a los seres humanos se les da todo, ¿no? La comida, los alimentos, vive en la abundancia total. Como la Matrix aquella. Exacto, me acordé de lo mismo, sí. ¿Sí? Y de repente, pues el ser humano no tiene que hacer nada más disfrutar de toda la vida, ¿no? Y dice que en esos momentos el ser humano, nada más por hacer la maldad, pues iba a empezar a hacer locuras, iba a empezar a romper los esquemas. A lo mejor hasta iba a tirar su comida, toda la abundancia. Se iba a quitar la vida del aburrimiento, sí, ¿no? Pero esa clave está ahí, porque el ser humano no quiere las cosas perfectas. El ser humano lo que quiere es aprender a ser humano. Sí, claro. Y con eso no necesita de que todo esté perfecto, sino de aceptar que es un ser humano, ¿no? Claro. Entonces, yo por mi parte me despido. Mi nombre es Lenin Alejandro, de Camino a la Gnosis. No, pues es que... Ya. Y para terminar, pues bueno, ya saben, activen la campanita, suscríbanse al ¿Me puedes canal. un alcohol? Rapidísimo. Y échese su alcohol. ¿Un alcohol? Un alcohol. Ahí va un alcohol con el profetizo. Espere. Hay algo importante. El otro día lo dijiste en el del niño interior y me gustó y me llegó y me lo hice propio, ¿no? Que decías, a veces vamos a muchas ceremonias o vamos a muchas terapias o vamos a muchas cosas y pensamos que el simple hecho de pisar esos territorios nos transforma literalmente, ¿no? Y el gran lío para mí, o la gran tragedia, si nos ponemos muy dramáticos, de no visualizar lo del niño eterno, es que ni siquiera entonces nos estamos acercando a una postura de podernos ver la plenitud hermosa que somos. Aplausos. Aplausos. ¡Qué bruto! Y pues ya. Ya deberíamos tener unos grabados, ¿no? Pues sí, ya, play. Play. Aplausos. Pero Aplausos. me está llegando algo. Sí. Me está llegando algo. Sí. Es que esa es la antena que Sí, trae acá. aquí trae Sí. su antena. Pura psicotrónica El avanzada. profetizo, Ajá, ¿te está hablando? sí, dice que no se encuentra porque está en su sombra. ¿En su sombra? Ajá. Es un bar es donde va el el bar de la profetizo. sombra. Y Sí, que sí. se está soleando en su sombra, pero que si tú te suscribes... No, ¿cómo? A ver, no, que quiere hablar contigo. Espera, te lo paso. No, pues... Pásaselo. Ya te lo paso. pásalo Toma, tú. que quiere hablar contigo. no, ya me está llegando. Ya, gracias. Ok, dice, si estás viendo el programa de códigos, te voy a decir algo que nunca te han dicho, nunca lo hemos dicho en el programa, y es que te suscribas al canal, actives la campanita, lo recomiendes con tus amigos, y si lo haces, vas a ser de siempre joven, forever young. Que ese es el secreto. Espérame, ¿Qué es el secreto de Richard? No, Me espérate. está diciendo que es el secreto de Richard. No, me está llegando. ¿Sí? Que tu sombra va a tener luz. Ah, Rosa.